Hola, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. En este espacio, bueno, qué pena. Me escuchan de casualidad justo acá en el podcast. Sí, sí se Muchachos, escucha. súper bien. Sí, todo bien. Bueno, acá justo ya veo que activan la camarita. Agradecerles enormemente. Un saludito, Ruiz, que hace tiempo no te veía, hermano. Bueno, hoy le vamos a dar una bienvenida a este espacio tipo podcast, diseñado justo en una reunión virtual, que vamos a meter un tema muy importante de un podcast que se llama The Late. Ese podcast, mejor dicho, tiene un enfoque muy realista, incluso en un mundo distópico, que ya vamos a dar unos pequeños daticos. Cabe resaltar que no vamos a mencionar nada de spoiler. Entonces, a las personas que no han logrado, pues, como escuchar el podcast de ley, justo por acá les vamos a dejar un link directamente de Spotify para que puedan colocarse un poquito en contexto. Como para dar un pequeño inicio, no sé si Luisa nos puede dar como una pequeña introducción. Cabe resaltar que no vamos a mencionar nada de spoiler. Una pequeña como introducción o una intro de qué opinas al respecto de ese podcast de ley. Tú que eres tan analítica, Luisa. No sé si ya te puedo habilitar Bueno, la... Super, listo. listo. Delete. Digamos que nos sitúa en un futuro distópico en donde la humanidad enfrenta, digamos, un colapso digital debido a la saturación de datos, sobre todo porque los servidores, digamos, llegan a un límite de capacidad, las inteligencias artificiales avanzan tanto hasta el punto que comienzan a consumir datos de manera, digamos, irreversible. Y esto se ha vuelto, digamos, insostenible para el planeta. El almacenamiento, pues, de información se convierte, digamos, también en un problema ético y medioambiental. No sé si de pronto quieran agregar algo, si se les ocurra, digamos, algo más. No, incluso por el tema de la introducción está muy bien, pero creo que ya podemos enfocarnos como en ciertas preguntas, o no sé, Alejandro, Ujú. como qué ideas tienes al respecto de ese podcast de ley, que también eres tan analítico en esos aspectos de una de las distopías, y más hoy en día que tenemos ese boom de la inteligencia artificial. Cuéntanos, Alejo, un poquito más al respecto. Sí, hola, buenos días. Bueno, en el podcast Delay se nos menciona cómo las inteligencias artificiales han avanzado tanto en el punto en el que las personas ya son capaces de guardar en una IA los pensamientos y las acciones de sus seres queridos. Yo quiero criticar esta parte del podcast porque se nos muestra cómo la humanidad, al tener la oportunidad, se apega mucho a algo, o en este caso sería a alguien que sería un ser querido. Y a base de eso, yo quisiera formar la pregunta sobre si usted pudiera eliminar algo, ¿qué sería? O si no pudiera eliminar algo, ¿se quedaría con todo? Uy, uy, creo que es una pregunta muy amplia y muy difícil de responder. Yo, de manera personal, es que es difícil darle la eliminación a algo incómodo o incluso algo vergonzoso. Yo, por ejemplo, yo eliminaría un recuerdo que me haya pasado en mi infancia, que me haya generado cierta vergüenza que hice. Tú, por ejemplo, Luisa, como qué te costaría olvidar, no eliminar, sino olvidar. Creo que hay muchos, digamos, recuerdos familiares que a mí me costaría eliminar, o digamos, cosas que haya vivido con amigos, familia, personas a las que yo haya llamado. Obviamente, digamos, eso de recuperar a los fallecidos también me genera como un poquito de conflicto, porque no serían las mismas personas, porque tecnología no puede recrear y no lo va a hacer nunca desde mi punto de vista. Claro, claro. También, digamos, pues eso de la memoria versus la verdad, por ejemplo, de lo que nosotros guardamos digitalmente sí coincide con lo que fue, digamos, la historia en ese momento, porque podemos tener una foto, digamos, feliz, pero no coincida con lo que fue ese día en realidad y Claro, simplemente sea como lo que nosotros deseamos guardar con lo que fue la verdad de ese día. con lo que fue. Incluso eso me recuerda, Luisa, perfecta, ese aporte, eso me recuerda a un capítulo donde uno de los personajes siente angustia real, de una manera emocional, al perder sus recuerdos digitales.
mejor dicho, Ujú, perdió y generó un vacío en su ser al perder esos recuerdos digitales. Y incluso va Sí. muy relacionado con eso que me mencionas, justo ese tema del apego, pero quiero ir a un mundo de hoy. Tú, por ejemplo, Alejo, ¿cómo ves esa distopía que ya estamos hablando del año 2075 al día de hoy, a un contexto actual? ¿Tú consideras que hoy en día podamos llegar a ese tipo de distopías digitales? ¿O tú qué piensas, Alejo? Yo considero que, aunque en la actualidad se ha visto muchos avances, eh, sería un poquito complicado, pero no imposible llegar a ese nivel de avance tecnológico, tanto digitalmente como físicamente. Creo Claro. que, y también yo quisiera agregar que aunque uno pudiera guardar en una IA un momento, una persona, yo sé que eso es más que todo por el apego a no perder el recuerdo de esa persona, pero aún así en el fondo uno siente que no es lo mismo, porque como ustedes saben, cada persona tiene sus sentimientos y sus acciones diferentes. Entonces, Ya. con eso claro, yo quiero preguntarle a Santiago, si usted tuviera la oportunidad de guardar a una sola persona, ¿a quién sería y el por qué? Bueno, también, mejor dicho, son preguntas que tocan Sí, sí, también sí. el corazón, tocan la emoción, tocan también ese rol del sentimiento. Y era lo que tú mencionaste, Ruiz, que me pareció perfecto. ¿Qué tan conscientes somos de eso? Porque en ocasiones, por ejemplo, vemos los recuerdos que están más en la nube que en la mente. Uno en ocasiones, por temas de neuroplasticidad, nos limitamos mucho en esos recuerdos mentales, que para eso recurrimos al almacenamiento en la nube, que se puede relacionar con esos recuerdos. Yo, honestamente, eliminaría todo, porque Eliminarías todo, porque no estaría ligado o vinculado a personas o a momentos o a recuerdos que incluso de una manera personal pueda querer almacenar. Yo creo que sería como un borrón y cuenta nueva. También con ese tema del derecho al olvido, que va muy relacionado con esa privacidad, porque incluso hoy en día no es ficción lo que vemos relacionado con la inteligencia artificial y la privacidad. Cuéntanos, Luis, un poquito, a ti qué te quedó sonando mucho la idea de narrar tu historia o dejar que te manipulen, qué piensas al respecto de generar esos legados y que tú seas la que narre tu historia, porque puede que los recuerdos estén distorsionados relacionados con esa idea. sí, o sea, teniendo en cuenta todo esto, sinceramente, yo soy una persona a la que me gustaría llegar al olvido digital, sinceramente, porque quizás muchas personas vean una foto mía y me piensen de una forma, eh, Ah, sí, o es sea que muy distinto. yo te recuerdo una foto de séptimo. Ajá. Entonces, digamos que, digamos, para algunas personas haya fotos vergonzosas que uno no quiera recordar, o aún así fotos felices, porque pase lo que pase, en algún momento vamos a llegar al punto del olvido. Y eso ya no hay retorno, porque sinceramente, a menos que tú seas un personaje histórico que haya hecho un boom que absolutamente todas las personas te recuerden, vamos a llegar a ese punto, queramos o no queramos. En mi punto, Claro, yo sí quiero llegar al olvido digital. No me parece pues que eso de vivir por siempre o cosas así sean como temas importantes o que sean de gran peso en mi vida. Siento que el vivir el hoy para todos debería ser como lo más importante, lo más necesario, porque nos perdemos muchas veces de cosas en este momento por pensar en el futuro o, ay, la foto de este recuerdo, pero no estamos viviendo ese momento. eso en el pasado, correcto. Yo, por ejemplo, me pareció muy interesante porque en mi caso yo tampoco eliminaría nada. Y como dice también relacionado al podcast, el tema de recordar nos humaniza,
nos recuerda que somos humanos, incluso lo incómodo, eso que mencioné ahorita, que posiblemente nos genere un poquito de vergüenza, que obviamente casi la mayoría eliminaría algo que nos generó en algún momento vergüenza, eso también hace parte del ser humano. No sé, Ruiz, por ejemplo, tú, que eres de esta última generación, ¿qué harías? ¿Eliminaríamos memes o tú qué, o mejor dicho, qué guardarías? No cambiemos la sinopsis, no que borraríamos, sino que guardaríamos. ¿Qué guardaría? Bueno, yo creo que por lógica los humanos lo que guardarían serían sus momentos felices, ¿sí o qué? Pero yo creo que yo guardaría no momentos felices, sino más bien los momentos incómodos, porque esos momentos son los que lo hacen avanzar a uno como persona. Eso es lo que yo Súper. pienso. Súper, qué buena analogía de que también en los momentos incómodos o en los momentos malos también encontramos esas oportunidades para crecer, para mejorar y para decir, justo tuve esta piedra en el camino, algo vergonzoso, algo lamentable, pero me permitió continuar, que a partir de ahí me permita crecer como persona. Creo que me parece muy interesante cada uno de los comentarios de nuestros compañeros y expertos, en este caso pues en el podcast de Leis. En realidad es un espacio donde no es solo ficción, también es como una alerta, un llamado a revisar qué tanto dejamos en nuestra memoria y nuestra identidad en manos de la nube. Y recuerden, la nube es un algoritmo, nuestra privacidad qué, nuestros datos sensibles o personales, la identidad como persona qué. Entonces, agradecemos por acompañarnos en este cierre, en este podcast de Late. Incluso esto fue algo muy relacionado con que vivimos un mundo relacionado de Late. No estamos tan lejos de este mundo. ¿Vale? Sí, Santiago, tienes toda la razón. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, muchachos, ese fue nuestro podcast acerca de Ley, un podcast muy interesante sobre lo que se puede venir al futuro, nadie sabe. Esperamos si les haya gustado. Los invitamos a que vean este podcast porque cada episodio trae un nuevo tema muy interesante. Pero antes, no se vayan porque tenemos un invitado muy especial y le vamos a abrir paso para una reflexión final al invitado especial llamado Sebastián Tapias. Ujú. Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos. Me presento, mi nombre es Sebastián Tapias Carrillo y primero quiero iniciar agradeciendo a mis compañeros Santiago, Alejandro y Luisa por darnos su opinión al respecto de este interesante podcast. Por mi parte, yo me encuentro presente para brindar unos cuantos datos recopilados por mi persona y dar una conclusión a esta conversación. El podcast Delete no es solo ciencia ficción, es un espejo de nuestro presente, de cómo dependemos del mundo digital, de cómo gestionamos nuestros datos y hasta qué punto esto afecta nuestra memoria, nuestras emociones, nuestras relaciones personales, bueno, etcétera. Nada más alejado de la realidad. Ciertamente a día de hoy el peso digital de todos los datos almacenados en el mundo, incluyendo el Internet y otros sistemas como servidores empresariales, dispositivos personales, se estiman actualmente en más de 120 zettabytes para finales de 2024 aproximadamente. Lo que en datos un poco más coloquiales serían aproximadamente unos 120.000 millones de terabytes. Para sostener todo este volumen de información, lógicamente se necesitan cientos, tal vez miles de servidores de gran capacidad y con la expansión de la inteligencia artificial y la digitalización masiva de todos nuestros datos personales, no es muy descabellado pensar que pronto podríamos enfrentarnos a una crisis global de almacenamiento, así como se plantea en este podcast. En definitiva, necesitamos aprender a soltar, a vivir más allá de la nube y sobre todo a preguntarnos qué merece la pena ser recordado. En fin, eso es todo lo que quiero comentarles por el día de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente.